bien, en esta noche vamos a continuar con la segunda parte del mensaje. Hemos sentido en el corazón predicar este tema sobre el siervo fiel, inspirándonos mucho en el mensaje de influencia, donde se habla de cómo Dios muestra a Isaías las características de cuál es el siervo que está más cerca de su presencia. Vamos a venir a la palabra del Señor. Los invito a todos a que vayamos a la Biblia, al libro de Isaías, en el capítulo 6, que ese va a ser el texto fue el texto de la semana anterior, y también lo estaremos repitiendo hoy y las próximas 2 semanas. Isaías 6, verso 1. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver del 1 al 3. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y lea conmigo también lo que dice el Salmo 51, en el verso 17. Hoy vamos a hablar de ese segundo par de alas, ¿verdad? En la semana pasada empezamos hablando de el par de alas que cubrían el rostro del Señor, y eso representa reverencia, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del par de alas que cubren los pies, y eso representa humildad. Por eso encontramos que el Salmo 51, verso 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Que el Señor bendice tu palabra y habla a nuestras vidas en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, conforme a tu gracia y misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, tomen asiento. Muy bien, Vamos a abordar este tema. Este mensaje entonces se llama El siervo fiel, parte 2. ¿Cómo se llamaba la parte 1? Era el orden en la iglesia, ¿recuerdan? ¿Y por qué hablábamos de reverencia? Bueno, queríamos hablar de eso, de la reverencia, las alas que cubren el rostro de los serafines, de estos ángeles, representan reverencia delante del Señor. Decíamos, piensen en ángeles que nunca cometieron un pecado, que no tenían nada por qué ser señalados o condenados, y ellos no podían sostener su vista delante de la gloria del Señor. Reverencia, ¿verdad? Cubrían su rostro reverentemente. Ahora encontramos que el segundo par de alas tipifica, cubriendo sus pies, representa humildad. Y la humildad es bien importante y tiene una conexión directa con la reverencia. Hoy hablaremos un poco de esa conexión. La conexión que existe entre reverencia, la forma más básica de reverencia que entendemos nosotros en estos tiempos modernos, una palabra que se le quiere parecer, es la palabra respeto, ¿verdad? Reverencia es algo mucho más, es un respeto mucho más, ¿cuál sería la palabra? Es llevarlo a un grado más alto. La reverencia es un respeto mucho más sublime, ¿verdad? Digamos, estamos en este lugar, este es un templo que nosotros dedicamos a la adoración del nombre del Señor Jesucristo, y venimos y le adoramos a Él. Pero además de eso está dedicado para la predicación de la palabra, para que las almas sean salvas. Así que este lugar, se podría decir que ese es un lugar sagrado. ¿Por qué sagrado?
porque en Él venimos a encontrarnos con el Señor. En Él es un lugar donde todos nosotros de común acuerdo hemos decidido que hemos venido acá. No solo, yo me alegro de ver a mi hermano Félix, de ver a mi hermano Marvin, de conocer a Bismarck y a Fabián. Estoy feliz de esas cosas, pero no venimos a vernos el uno al otro. Todos hemos venido para encontrarnos con el Señor en este lugar. ¿Entiende? Y Él prometió que donde hubiera 2 o más reunidos en su nombre, allí estaría Él. Así que esto es un lugar sagrado para nosotros. ¿Entienden? Por lo tanto, la reverencia implica que este lugar no es un lugar para estar jugando o mascando chicle, no es un lugar para estar corriendo o teniendo pláticas, es un lugar de mucho, mucho respeto. Quiero que piensen en eso. Hay un canto, tal vez me ayuden a cantarlo para ir entrando en la atmósfera. Nuestro tema hoy no es reverencia, es humildad, pero nos va a conectar. ¿Cuántos de ustedes han oído ese canto que dice: en tierra santa parado estoy? Cántalo conmigo. Y sé que los ángeles están alrededor. Vamos a alabar a Jesús, que en tierra santa en su presencia parado estoy. Ese pensamiento que nos da este canto nos invita a tener reverencia en esa tierra santa. Estoy en su presencia. Bueno, ese es un lugar sagrado para nosotros porque hemos venido a encontrarnos con Él. Es tierra santa. Ahora, lo interesante, ¿qué conexión hay entre la reverencia, ese sumo respeto, con la humildad? Fíjese que cuando Moisés se encuentra por primera vez con el Señor en su vida, a la edad de 80 años, cuando creo que había cometido todos los errores que podía cometer, cuando aquellos sueños que tenía de joven se habían truncado, cuando ya se le había salido todo el aserrín de la cabeza y todo aquel orgullo, ahora, cuando él es un don nadie, el Señor se revela a él en la zarza ardiendo. ¿Y qué le dice? Cuando Moisés dice: voy a acercarme para ver por qué esa zarza no se consume con ese fuego. Era que el ángel del Señor estaba manifestándose en esa zarza. Y cuando él se acerca para verlo, en el momento que se está acercando, una voz le habla y le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar a donde estás santo es. ¿Y qué dijimos que representa cuando los ángeles cubren sus pies? Representa humildad. Y Moisés no llegó a adorar al Señor en sus propios términos. No, Señor, me voy a quitar el sombrero. Señor, la verdad es que voy a quitarme la corbata. No, Dios le dijo: quítate el calzado. Y él tenía que obedecer, él tenía que venir en los términos del Señor para poder estar en su presencia. Así que él se quitó su calzado y esos pies descalzos entraron en humildad a la tierra, a ese lugar sagrado donde el Señor se iba a encontrar con él. En ese espíritu queremos hablar hoy de humildad, así como si el Señor nos estuviera diciendo desde su zarza ardiendo: quita el calzado de tus pies, humíllate, ven en humildad. Recuerden, ese par de alas que cubrían los pies de los ángeles hablaban de humildad. Ahora, ¿cómo podríamos entender la palabra humildad? Porque, miren qué pleito tenía yo con ese término. Y es que, vamos a ver, el griego, la palabra griega en la Biblia que define humildad, es una palabra que tiene un concepto incompleto. La palabra es tapeinofrosune. Y esa palabra básicamente lo que habla es de estar debajo de, y esa parte está bien, pero cuando uno se va a estudiar un poquito los conceptos que desarrolla la gente que ha estudiado la Biblia respecto a humildad, no me quedo satisfecho. Usted dice: ¿de veras, hermano? Sí, yo estuve orando con el Señor y creo que el Señor me estaba guiando para poder traer una luz. Yo siempre he creído, con todo, esto lo quiero decir con el mayor respeto y humildad hacia el Señor, yo creo que cada ministro del Evangelio
es una piecita de ese rompecabezas. Y yo no podría, por ejemplo, les conté el domingo en la tarde que estuvimos oyendo al hermano Mónico predicando un mensaje precioso sobre volver el corazón de los hijos hacia los padres. Me gustó mucho. Aunque yo quisiera, aunque yo me esforzara, yo nunca podría predicar como mi hermano Mónico, porque él es original y Dios quiere que seamos originales. Entonces, la luz que yo traigo, si bien es la revelación de un mensaje que ha venido en el tiempo del fin, y lo hemos creído y abrazado en el corazón, cada siervo del Señor, el hermano Harry García, el hermano Johnny Davis, el hermano Tim Humes, cada siervo del Señor trae una perspectiva muy particular de esa luz que ha venido en el tiempo del fin. Tiene una piecita de rompecabezas que unir. Es un atributo de Dios que se está manifestando. Así que yo quiero poner ese granito de arena hoy con una inspiración que el Señor me ha dado de buscar una definición de humildad, no desde el punto de vista, no lo que dice el diccionario, sino qué es lo que la palabra de Dios en su contexto nos enseña, qué es lo que nos dice. Por ejemplo, la definición de humildad sale hoy, escuche cómo dice que humildad es la cualidad que te hace reconocer tus propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo a esto. Suena razonable, ¿verdad? Pero tengo un problema con esta definición. Voy a repetirla porque siempre... ¿Cómo fue, hermano? Perdón, no le estaba oyendo. Estaba pensando que no le apagué la luz cuando salí de la casa, ¿verdad? Entonces hay que darle chance al pueblo del Señor para que vayamos metiéndonos en la atmósfera que la palabra de Dios nos está haciendo. ¿Ustedes notaron algo? Que tal vez había algunos que estaban pensando en algo de la palabra o estaban teniendo un pensamiento o un recuerdo, pero cuando empecé a decir en Tierra Santa, todo el mundo volvió a ver, metiéndonos en un solo pensamiento. Así que voy a volver a repetir la definición. A ver qué opina usted. Sus caritas me lo van a decir. Dice que es la cualidad, humildad es la cualidad que te hace reconocer tus propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a eso. Suena bien, ¿verdad? Entonces, hermano Eric, ¿por qué le estorba esa definición? Les voy a decir qué es lo que pasa. Hay algo que me molesta de esta definición, y es que este pensamiento nos puede estancar delante de una posición que tenemos que tener respecto a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, nos puede estancar frente a la promesa que tenemos para ejercer una fe que mueve montañas. De veras, hermano, pudiera ocurrir. Nos puede estancar frente a una palabra que te promete que nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como lo dice el libro de Josué capítulo 1. O con la promesa de poseer las puertas del enemigo, donde no hay ninguna puerta del infierno que pueda prevalecer en contra de la iglesia del Dios viviente. O sea, me choca en cierta forma, porque si entramos en ese pensamiento de que ser humilde es reconocer tus propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a eso, entonces usted siempre va a estar enmarcado o cercado por esas limitaciones y esas debilidades. Pero aquí venimos para que la palabra nos diga que somos más que vencedores. Aquí venimos porque la palabra dice que para el que cree todas las cosas son posibles. Estamos aquí creyendo lo que dice 2 Corintios capítulo 3, que vamos de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Que estamos siendo transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Entonces, si yo hago una aceptación de mis limitaciones y de mis debilidades, cuidado que esa aceptación no sea un lugar en el que me voy a sentar, me voy a quedar inmóvil, no voy a avanzar, no voy a progresar espiritualmente, porque he hecho una aceptación. Esto es lo que soy yo, así soy, y es casi cuidado con decir, y así me voy a morir, ¿verdad? Me choca esa es la parte que yo quiero combatir en esta noche. Porque quiero una definición de humildad, hermana Lisbeth, que cuadre con la palabra en un punto donde podamos ir de gloria en gloria. En humildad, pero tomando las promesas
teniendo las victorias, progresando espiritualmente, como la palabra de Dios declara que su novia lo va a lograr. Ella, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ella, la que va a decir un día los ángeles, gocémonos y alegrémonos, porque ella se ha preparado. Ella, la que no tiene ni mancha ni arruga. O sea, si nos sentamos en la silla cómoda, en la zona de confort y en la silla, de estas son mis limitaciones, estas son mis debilidades, así soy, eso es lo que soy y no puedo avanzar. Usted nunca va a llegar a ser parte de esa novia de Jesucristo. Usted tiene que vencer. Y hemos venido acá a vencer. Ay, hermano Eric, ¿y cómo nos va a hablar de humildad en ese tono tan desafiante que tenemos que vencer? Por eso quiero darle ese contexto. Nuestra idea de humildad debe ser una idea que cuadre con la palabra de Dios en todos sus aspectos. No puede ser algo que nos haga decir, ay, ni modo ahí. Si Dios quiere que yo cambie, que me cambie a Él, porque yo tengo mis limitaciones y mis debilidades. ¿Comprenden lo que trato de decirles? Debe ser algo más. Así que, si actuáramos de acuerdo al reconocimiento de nuestras limitaciones y debilidades, sería muy contradictorio para poder avanzar en la fe a la que hemos sido llamados. También nos pone en el riesgo de caer en ciertos espirititos que a veces la gente tiene. En el espíritu del pobrecito yo. Tengo estas limitaciones, tengo estas debilidades. En el espíritu del yo no puedo. Otros sí pueden, pero yo no. Otros son capaces, pero yo no. Otros se lo merecen, pero yo no. Cuidado, porque este mensaje de humildad es muy importante, porque venimos hablando de reverencia y vamos hacia el tercer par de alas de la próxima semana, que es ponerse en acción, es actuar. Así que antes de llegar ahí, tenemos que establecer una base sólida. Y yo creo que no sabía que ese mensaje de humildad podría ser tan importante para ese avance. Así que cuidado con caer en el espíritu del pobrecito yo. Pobrecito Eric. Ay, no. Es que hay mejores predicadores. Gente que ha estudiado. Hay gente que tiene más capacidad, que tiene más experiencia. Pobrecito Eric. Ningún pobrecito Eric. Fíjese que cuando el mismo Moisés fue llamado por Dios para que fuera a libertar a Israel, ya no tenía la juventud que tenía antes, se le había olvidado el idioma, tartamudeaba y empezó a meterle excusas y excusas. 6 o 7 excusas le presentó al Señor. Y el Señor al final se tuvo que, como quien dice, se enrolló las mangas el Señor, se socó la faja y le dijo, tú vas a ir porque yo te envío. Amén. Se acabó la discusión. Moisés, tú eres el hombre, yo te escogí a ti y tú vas a ir porque yo te envío. Listo. No hay excusa. ¿Entiendes? O sea, tenía que, porque podemos caer en esa me excuso porque es que yo soy una persona que esas circunstancias mías que me rodean no me permiten congregarme, no me permiten tener una vida de oración, no me permiten ser santo. Si entramos en eso, entonces el diablo nos tiene la batalla ganada. Tenemos que creer en la palabra y tenemos que apropiarnos de las promesas de la palabra. Y una de ellas es que la humildad va a ser una de las 3 cualidades del siervo fiel. ¿Por qué citamos Isaías 6? En el mensaje liderazgo, también en el mensaje influencia, el mensajero cita esas escrituras diciendo que Dios le está mostrando a Isaías las características de los siervos que están más cerca de su presencia. Estos querubines, estos seres celestiales o ángeles, ellos son los que están más cerca del trono de Dios. Son estos 4 seres vivientes que salen en Apocalipsis 4. Ellos, para que tengamos una pequeña recapitulación, estos son los que cuidaban el camino al árbol de la vida en Génesis, delante de Adán y de Eva. Estos son los mismos que vio Ezequiel, que estaban custodiando la gloria de Dios que estaba en movimiento, se estaba moviendo de un lugar a otro en el libro de Ezequiel. También son los que ve Isaías en Isaías 6 y son los de la visión celestial que el mismo Moisés recibió en el monte y que la vemos descrita en Apocalipsis capítulo 4 como la adoración celestial, que había ángeles y estaban los 24 ancianos, pero lo que está más cerca del trono de Dios son esos 4 seres vivientes. ¿Ve? Entonces Dios le está enseñando a Isaías
cuáles son las características, y ahora a nosotros, cuáles son las características que debe tener el siervo de Dios que esté más cerca de Él en su presencia, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos tener esas características, estaríamos mucho más cerca del trono del Señor todo el tiempo. Seríamos custodios de esa gloria. Aquí vemos entonces que la humildad, decíamos, tiene que ser la humildad que esta fe produce en nosotros, debe cuadrar con la vida en victoria de un creyente verdadero. No se vale usar ese concepto de humildad, limitaciones y debilidades, aceptación, para decir, es que yo soy así pobrecito yo, téngame lástima, pobrecito yo, hermana Pamela, no puedo hacer más de lo que soy. No debemos aceptar esas limitaciones. Y entonces, ¿cómo debemos entender la humildad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo deberíamos pensar? Vaya conmigo por favor al libro de Romanos, en el capítulo 12. Romanos 12. Y busquemos en Romanos 12 el verso 3. Y esto deberíamos abrazarlo todos nosotros. Dice la palabra en Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ese es un buen primer paso. Este es un buen primer paso, conforme a la medida de fe. Nos invita a tener un concepto espiritual respecto a la humildad. Piensen en estos ejemplos, aquí los tengo anotados. Imagínense un pastor delante de miembros que tienen grandes grados académicos, grandes títulos académicos, o imagínense un pastor delante de gente de un pastor de clase humilde, de clase sencilla, económicamente hablando, delante de gente que tiene dinero y grandes cosas. Pudiera caerse en un concepto erróneo de lo que debe ser humildad, porque el pastor tiene una tarea que cumplir y la debe cumplir con los altos y con los bajos, con los que tienen dinero y con los que no lo tienen. Él tiene que discernir, y él tiene que dar la palabra, y él tiene que instruir y exhortar y redarguir con toda paciencia a entendidos y gente no estudiada, a gente con dinero y gente sin dinero. Él tiene que dar el evangelio a todas las personas. Pero bajo los conceptos de una humildad, de reconociendo limitaciones, yo podría venir diciendo, es que el hermanito fulano sabe más que yo, es que él tiene educación y yo no la tengo, o es que el fulanito tal tiene más dinero que yo, mi vida humilde, y pudiéramos caer hasta en una especie de complejo humano que no le agrada al Señor, porque no estaríamos haciendo la tarea que un pastor debe estar haciendo. Piensen ustedes, imagínense usted un diácono que se vea estorbado a ejercer su autoridad para poner orden en la iglesia por miembros que no aceptan o no reconocen esa autoridad. Pues si yo sé más, si yo soy estudiado, si yo tengo dinero. ¿Se imagina usted un diácono que caiga en ese juego? De que no se atreva a decirle, hermanito, hágame el favor, siéntese ahí, hermanito, por favor, ponga orden aquí. Que un diácono no tenga la libertad del Señor para poner orden en la iglesia porque le estorba una idea de humildad equivocada, no debería ocurrir. Yo siempre he creído que lo cortés no quita lo valiente. Siempre he creído que todo se puede decir con la suficiente educación, en el modo correcto. Pero hay que ver a los ojos a la persona y hay que decirle, por favor, hermano, siéntese aquí. ¿Que se va para allá? Ay, me voy a hacer un puñito y me voy a entristecer. No, usted habla con el pastor y usted dice, eso es lo que está pasando. Vamos a sesionar a ese hermano y le vamos a decir, en esta iglesia hay un orden. Y usted se tiene que sujetar a ese orden si quiere ser parte de esta congregación. Con el debido respeto. Amén, hermano. Eso es todo. Sin pelear, sin enojarse. Pero hay que hacerlo correctamente. Uno tiene que ser valiente.
para hacer las cosas correctamente. Ahora, imagínense también un creyente que duda en presentar este glorioso evangelio, la luz de este mensaje ante gente que parece saber más que usted. Gente que sabe de ciencias o de cosas, que es muy culta, y que usted tenga temor de hacer eso. El mismo Pablo decía que él sabía presentarse, con los sencillos presentaba un evangelio de una forma sencilla, y con los grandes les traía también el evangelio. Él sabía hablar con grandes y pequeños. Él no le impresionaba que alguien fuera un gran doctor, un gran maestro. No, eso no le impresionaba a él. Él presentaba el evangelio. ¿Ustedes se verían estorbados? Porque si es así, ustedes no tienen la clase de humildad que la Biblia dice que deberíamos de tener. La humildad no significa, ay, qué vergüenza hablar con esa persona porque sabe más que yo, o es más que yo, o tiene más que yo. Cuidado, que no caemos en una idea equivocada de lo que es la humildad. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Ahí mismo en Romanos 12, donde estamos, vaya al verso 10, avance al verso 10. Vea lo que dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Muy bien, ahora sí vamos a empezar a establecer un buen contexto de lo que es humildad. La palabra de Dios dice, mis hermanos, que en la iglesia del Dios viviente, que no hay una puerta del infierno que pueda prevalecer delante de ella. ¿Dicen amén? ¿Lo creen? Es la verdad de la palabra. La palabra de Dios es dada a los hijos de Abraham. Nosotros, como hijos de Abraham, ¿qué nos hace hijos de Abraham? Que tenemos la fe en Jesucristo. Así dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, que todo aquel que tiene fe en Cristo Jesús es simiente de Abraham. Así que nosotros, como hijos de Abraham, tenemos una promesa, que poseeremos las puertas del enemigo. Poseeremos cada puerta que el enemigo nos presente. Vamos de victoria en victoria. Venimos aquí a la tierra a vencer. Somos dueños de todo. Hay cierto pasaje en Colosenses que dice, sea la vida, sea todo, todo es vuestro, dice. Cristo nos da las riquezas de gloria. Somos dueños de las más excelentes y preciosas promesas que encontramos en la palabra del Señor. Y vamos a pasar una eternidad en gloria con Cristo Jesús. Somos la niña de sus ojos. Estamos escritos en las palmas de sus manos. Él nos ama al punto que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y siendo así de privilegiados, vea cómo el Señor lo que está haciendo es como que nos está levantando. A lo vil y menospreciado, escogidos para avergonzar a los sabios de este mundo. A los necios escogió para avergonzar a lo grande de este mundo. Y luego nos empieza a dar promesas, y a dar privilegios, y a dar una estatura espiritual, y nos va a llevar a la estatura del varón perfecto, según lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:11 en adelante. Él quiere presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que el diablo no la puede apuntar con el dedo. Él está haciendo una obra de perfeccionamiento. El que comenzó la buena obra, ese mismo la va a perfeccionar. Vea cómo Él levanta su iglesia, edifica su iglesia, exalta los valores, las virtudes, el carácter que está formando en su iglesia. La presenta gloriosa y sin mancha. Y ahora que usted tiene todas esas promesas, ahora que usted puede reclamar esa heredad, esa herencia de gloria para su vida y para su familia, ahora que usted tiene todo eso, el Señor viene y le dice, iglesia gloriosa, ahora quiero que en cuanto a estima, tengas a los otros en preferencia, que prefieras a los otros antes que a ti mismo. Te da todo, todo es vuestro, sea la vida, sea la gloria, todo les pertenece. Él ya lo pagó en la cruz del Calvario. Él nos ha hecho ricos en Cristo Jesús. Todo nos pertenece. Y ahora que te lo dio, te dice, pero en cuanto a gloria, tenga preferencia por su hermano. Piense en eso por un momento. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros.
Aquí ya empezamos a acariciar un concepto de verdadera humildad. Primero, que no debemos tener más alto concepto de sí que el que debemos tener. Entonces, yo soy un hijo de Dios, hijo del Rey, valgo la sangre del Cordero, porque Él pagó ese precio por mí, me amó hasta la muerte. Ese es el valor que Dios está dando de mí, eso es lo que dice de mí, es un valor elevadísimo. Pero ahora dice, y dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Es decir, que cuando yo vea a mi hermano, yo piense de él mejor que de mí mismo. Vea, usted es dueño de promesas, pero cuando usted ve a su hermano, usted tiene que darle la preferencia a él. Y eso va a empezar a ponerlo a usted en la posición que debe estar. Lo pone en el lugar donde debe estar. Por ejemplo, el ejemplo que les daba yo como pastor. Si tuviéramos gente con grados académicos y con riqueza y gente que no está acostumbrada a que alguien los corrija, que no tiene un jefe que le diga, haga así, porque él es el jefe. Gente que no tiene, que dice, me voy a comprar esa casa, me voy a comprar ese carro porque tengo la plata para hacerlo. Gente que no tenga alguien que le diga, un momento, que lo detenga. El pastor aún así tiene una responsabilidad: predicar, exhortar, redarguir con toda paciencia. Yo creo que yo soy el peor predicador del mundo, pero en cuanto a ministerio, reconociendo lo que vale la sangre del Cordero, cuando yo vengo y oro, yo reprendo y ato a todo espíritu en el nombre del Señor, porque reconozco la autoridad espiritual que la palabra le está dando al ministerio. Yo tengo que darle ese lugar. Es una cuestión de cómo la reverencia o el respeto está conectado con la humildad. Ahora hicimos la lectura de apertura en el culto de hoy. Fue la del centurión, que dijo, yo le digo a este, no soy digno de que vengas a mi casa, pero di la palabra y mi siervo sonará, porque le digo a este que vaya y va, le digo a este que venga y viene, y le digo a mi siervo que haga algo y lo hace. Esa comprensión. Él era un hombre que decía, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero tenía una comprensión de cómo funcionaba la autoridad. Porque usted puede delegar autoridad. Esa es una premisa que enseñan en las carreras de administración. Usted puede delegar autoridad. Usted nunca puede delegar responsabilidad. La responsabilidad es de uno. Pero la autoridad es delegable. Y con esa comprensión, cuando él dijo esas palabras, Cristo se maravilló de ver una fe tan... Dice, de cierto os digo que en todo Jerusalén, en todo Israel, no he encontrado una fe tan preciosa como esta. Y hablando un poco con la hermana Ana el domingo, cuando hablamos del tabernáculo de David, hablábamos de cómo la palabra del Señor dice, hablando de gentiles, que vendrán del norte, del sur, del este y del oeste, a sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Gente como ese centurión romano. Así que es muy importante que entendamos cómo funcionan cómo se permite el poder y cómo se activa el poder y qué te acerca a Dios y qué aprueba a Dios y cómo te puede recibir el Señor. Tenemos una ley de vida en el Salmo 57, lo que leímos. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Así que cuando usted tenga un problema y usted esté, y cuando estés con tu corazón triste, recuerda, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. El Señor nos recibe. El Señor, el humillarnos delante de Él, la verdadera humildad trae eso. La palabra de Dios dice en Santiago que Dios mira de lejos al altivo, pero recibe al que es humilde. Acercaos a Dios y Dios se acercará. Vean a Moisés entrando a esa tierra santa. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es en la presencia del Señor. Y él se quita el calzado y entra humilde en la presencia del Señor. El ser humilde significa
que entendemos que somos los dueños de las promesas, de las bienaventuranzas, de las riquezas de Cristo en gloria, y siendo todo eso, nos sujetamos y damos preferencia el uno al otro. Y el Señor cuando ve eso, y cuando entendemos a qué estamos llamados, Dios hace una obra. Y cuidado, les voy a dar una advertencia. Cuidado cuando no hacemos eso, porque Dios en su misericordia nos puede dar algunas lecciones de humildad. Tenemos al gran apóstol Pablo, que en una de las epístolas de Corintios, en su capítulo 12, él dice, vosotros debíais alabarme, porque nada he sido menos que esos grandes apóstoles. En cierta parte él dice, y para que la grandeza de las visiones no me exaltase sobremanera, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Así que hay que tener cuidado. Él mismo dice, yo debía ser alabado porque nada he sido distinto de esos grandes apóstoles. A veces pasa, yo hablando con hermanos ministros me cuentan de algunos predicadores que son tan admirados, ministerios que son tan admirados, que hay gente que dice, no, es que todo el mundo debería venir a esta iglesia a escuchar a este pastor. Y descalifican a todos los demás. Y ahí estamos perdiendo el balance, porque cada ministerio Dios utiliza para poder traer esa porción especial y única, que es ese atributo de fe, esa luz especial del mensaje del fin que ha recibido. Con cada siervo del Señor que yo me siento a compartir, con cada uno yo aprendo algo. Todos tienen algo, una visión particular, algo que nadie podría decirlo de esa manera, solo esa persona. Y uno tiene que tener, y ese entendimiento de darle esa preferencia, ese lugar es muy importante. La comprensión de esto es, usted está en un lugar, está en una posición, es dueño de promesas, pero Dios quiere que usted como dueño de esas promesas, tenga preferencia hacia los otros. Y aquí empezamos a encontrar varios temas. Por ejemplo, un buen ejemplo de una vida en humildad es la epístola que Pablo le escribe a Timoteo. Primera de Timoteo, encontramos, por ejemplo, en el capítulo 4, verso 12, que la palabra de Dios, que él le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero vea el mensaje que les he dado. Podría haber gente mayor, gente adulta, gente con una mejor posición económica, una mejor educación o más experiencia en la vida, que podría decirle, pero si usted es un mocoso, usted es un chiquillo, ¿qué me va a enseñar a mí? Pero la palabra de Dios le dice, no, un momentito, Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud. Si comparamos esa forma de hablar, esa expresión, de ninguno tenga en poco, comparémoslo con lo que Romanos 12 nos decía, de que no tenga más alto concepto del que sí, de sí mismo, del que debe de tener. Vea cómo lo pone en balance. No se suba mucho, ni se baje mucho. Reconozca quién es usted en Cristo Jesús. No para actuar arrogantemente. Si usted reconoce quién es usted en Cristo Jesús, le va a dar la preferencia a su hermano, porque conoce lo que dice la palabra. Y ahí encontramos, ahí en 1 Timoteo, vamos a 1 Timoteo. Vamos a hacer una pequeña exploración y vamos a ver cosas lindas que 1 Timoteo nos dice. ¿Están conmigo en esta noche? ¿Están oyendo la palabra? Muy bien. Ya usted sabe, 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vea lo que dice ahora, ahí mismo, 1 Timoteo, en el capítulo 5, verso 1. Lea conmigo el verso 1. Dice, el verso 1 y 2, dice, no reprendas al anciano. Oiga, Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo es el siervo del Señor en esa iglesia. ¿Y qué le dice? No reprendas al anciano. ¿Qué es lo que le dice? Le dice, sino exhórtale como a padre, como un hijo que le habla a un padre.
qué sabio consejo. A los más jóvenes, ¿cómo debe hablarles? Como hermanos, vea. A las ancianas, ¿cómo debe hablarles? Como a madres. A las jovencitas, ¿cómo debe hablarles? Como a hermanas. ¿Y con qué debe hacerlo? Con toda pureza. Vea qué consejo de humildad es, Timoteo, que ninguno te tenga en poco. Que nadie venga a decir, este es demasiado joven, este es un chiquillo. Como que yo pusiera hoy de pastor asociado a hermano Josué, por ejemplo, y que dijeran los diáconos, y que dijeran los cantantes, y que dijeran los evangelistas, sí, pero ese yo puedo ser el papá de ese chiquito. Como que dijera eso. Y la palabra de Dios dice, ninguno Ahora, ustedes que son pueblo del Señor, por ejemplo, aquí está mi hermano Henry. ¿Cuántos años tiene usted, hermano Henry? 69. Dice la palabra que él se le exhorta como un padre. Y él es un hermano que merece todo nuestro respeto. Ahora, imagínense que el hermano Henry, años, una vida de servicio al Señor, evangelizando, compartiendo la palabra, y que le pongan a un pastor asociado como el hermano Josué, por ejemplo. Y tal vez el hermano Henry podría decir, ¿pero qué me va a enseñar este chiquillo a mí? Pero la misma humildad del hermano Henry, con la conexión que tiene, el respeto, va a mostrar qué tan grande es el hermano Henry. Si el hermano Henry es un hombre que se llena de orgullo, lo vuelve a ver así como diciendo, usted no me va a enseñar nada a mí, eso dice la baja altura espiritual y la falta de humildad que tiene. Pero si este hombre es sabio y viene y dice, bueno hermano, lo felicito, si en algún momento usted ve algo en que lo que usted me pueda ayudar, quisiera escuchar su consejo. Les garantizo que el hermano Josué, siendo un joven, se sentiría pequeñito a la par de ese testimonio y ese ejemplo de respeto que tendría un siervo del Señor. ¿Se dan cuenta? Porque sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. El hermano Henry no sería menos, sino que él sabe quién es en Cristo Jesús. Además de que tienen pensado, la gente piensa que el más importante, el más alto es el que está aquí en el púlpito. No, Cristo dijo que el menor iba a servir al mayor. Que el que de vosotros quiera gobernar será vuestro sirviente. La gente importante está aquí adelante. Y los estoy viendo yo a la gente importante. ¿Se dan cuenta? Cuando comprendemos estas cosas, entonces nos damos cuenta qué bonitas son esas palabras. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. A los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, y que lo haga uno con toda pureza. Es muy importante eso. Vaya conmigo a primera de Pedro, capítulo 5. En primera de Pedro, en el capítulo 5, usted va a encontrar verso 1 al 4. Ya ahorita terminamos el mensaje. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por, ¿cómo dice? No por fuerza, sino ¿cómo? Voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si usted lee el verso 5, lea un poquito más. Dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Sabe qué me dice? Un joven que sabe ser humilde delante de una persona mayor, sobre todo si es su padre, porque a veces la confianza hace que no tengamos la suficiente reverencia y humildad delante de las personas más cercanas. Somos candil en la calle, oscuridad en la casa. En la calle todo el mundo, yo le bendiga hermano Eric, ahí va el hermano Eric, yo le bendiga hermano Eric, tan lindo hermano Eric. Y en la casa, cuando llega el hermano Eric, todo el mundo tiembla. Es un colérico, es un iracundo.
No, no debe ser así. Mi papá decía, el perico donde quiera que vaya es verde. Y es cierto, una de las características de la integridad es ser el mismo en cada lugar. Y vea como dice el 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Qué buena es la humildad. La humildad es un premio. Oigan, la humildad tiene un premio. La humildad es quieta, la humildad es silenciosa. Emanuel, ¿has visto qué pasa con las ramas de los árboles? Un palo de mango bien cargado, ¿qué pasa con las ramas? ¿Has visto lo que pasa? Cuando un árbol está bien cargado de frutos, se dobla, se inclina, porque tiene mucha riqueza en frutos. Cuando no tiene nada, está todo elevado, todo altivo. Pero cuando tiene frutos en su vida, se dobla, se inclina. Así es la persona humilde. La persona humilde, uno puede saber, uno va y se sienta, un matrimonio está peleando, y uno dice, antes de oír ningún argumento uno dice, uno sabe algo. El que perdona, el que da oportunidad, el que escucha, siempre hay alguien que pone más de su parte. Siempre hay alguien que se esfuerza más. Incluso entre hermanos, uno dice, vamos a ver quién va a estar, como dicen, parado pero anclado desde un punto de vista, y quién va a estar ahí, como diciendo, buscando una solución. Y uno observa, y uno se da cuenta de los temperamentos. Y es la diferencia entre ser una oveja o ser una cabra. Muchas veces la cabra, no se sabe. A mí me pasó una vez, un cabrito chiquitito, y yo, ay, qué lindo cabrito, y cuando sentí me estaba haciendo la pierna así, yo, pero qué carácter, si yo no le he hecho nada. Temperamento de cabra. Hace muchos años, cuando mis hijas estaban más pequeñas, fuimos a un lugar que se llamaba Panaca, que era una granja, pero turística. Uno iba a ver cómo uno ordeñaba vacas y cosas así. La cuestión es que estamos ahí, había diferentes tipos de ganado, y cuando llegamos creo que mi hija mayor, Andrea, quería darle leche a un ternerito y había que pagarle por comprar el chupón, ¿verdad? Comprar la botellita de leche era parte del atractivo. Entonces ella fue y se compró la botellita de leche y iba así con la chupetilla hacia afuera. Hermana María José iba así con la chupetilla hacia afuera y llevaba el chupón así, chiquitilla, con las trencitas, me acuerdo de ella. Iba así y de repente una cabra sacó las patas en la barda, en la cerca, con los dientes prensó la chupetilla del chupón y le hacía, y cuando aflojaba prensaba con los dientes así hasta que le vació el chupón, y Andrea jalaba el chupón y cuando terminó ya vacío lo soltó. Y ella me dice, papi, vio qué mala crianza, me dijo, estaba brava con ese cabra. Y yo, así son las cabras, mi amor, le digo yo, así son las cabras. Y a la par estaba el corral de los corderos. Y digo, vaya, toque un cordero, vaya. Y los corderitos estaban mansos, y ella los acariciaba y decía, ay, papi, está para llevármelo a la casa, decía. Era una ternura, una quietud. Y muchas veces uno ve a las personas y hay gente que te dice que es humilde, pero sus hechos, su forma de hablar, su forma de mirar, su forma de actuar, te dice que no es humilde, no a la manera de la Biblia. Y hay otra gente y no estamos hablando de esa humildad de complejos o de que yo tengo estas limitaciones, estamos hablando de darle la preferencia al hermano. Así que recuerden mis palabras, cuando el árbol se inclina es porque tiene frutos. Así es la vida del hombre humilde, se puede inclinar porque está llena de frutos. También está el ejemplo, aquel ejemplo que contaban, las carretas. A mí me contaba la hermana Ana que hace tiempos, un familiar de ella, ¿era su papá o era su abuelo? Que iba a ser, cuando le decían aquellos gallitos de mamá y se iba en carreta, los abuelos, que hacían un largo travesía. Yo creo que había gente de aquí que iba a Punta Arenas, me parece, en carreta. Y cuando la carreta va vacía, es un puro escándalo. Usted la oye en el monte, a lo largo, en esos caminos de piedras, usted oye que ¡ploc! ¡ploc! ¡ploc!
hacen un gran bullón. Y así es la vida de la gente cuando está vacía. Cuando está vacía, hacen mucho aspaviento, mucha bulla, mucho griterío. Pero cuando la carreta está llena y viene cargada, casi no se oye. Va rodando, pero no se oye, no brinca, no salta, no hace bulla, porque viene cargada. Así es el corazón humilde. Cuando está lleno, se inclina. Cuando está lleno, no hace bulla. Y no quiere decir, vamos a ver, porque muchas veces tenemos a los invisibles en la iglesia. Que no me mire el pastor, que no me hable el pastor, que no me diga nada del pastor, que no me tome en cuenta, que no me meta en cosas del pastor. Si estamos como huyendo, los invisibles, siempre hay gente invisible. Eso no es humildad. Eso es miedo, es otra cosa. Pero hay un momento, y es muy importante porque vamos pasando de reverencia, respeto sumo, a humildad, a servicio, a acción, a ponernos en acción. Si no tenemos la clase correcta de humildad y aceptamos el tema de que es un reconocimiento de limitaciones, no vamos a servir porque sentimos que no servimos para nada. Siempre vamos a darle preferencia a las personas para que sirvan, para que actúen. Estamos viendo las cosas desde el punto de vista equivocado. Si tenemos la clase correcta de humildad, somos dueños de las promesas. Vamos de victoria en victoria. Dios nos ha dado un lugar tan alto y tan glorioso. Yo me siento pequeño cuando oigo en la Biblia que Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Me siento así, me siento diminuto cuando pienso que Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Cuando oigo que la palabra de Dios dice que mi padre y mi madre se podrían olvidar de mí, pero Él no, porque tiene mi nombre labrado en las palmas de sus manos. Cuando oigo que yo soy la niña de sus ojos, y no lo digo por Eric Chacón, lo digo por cada hijo y cada hija de Dios. Cuando veo el lugar de privilegio que sus promesas le dan a su novia amada, y luego le dice a la novia amada, con todo el poder, con toda la gloria, con todo el taco para jactarse de algo, le dice, ahora quiero que prefieras a tu hermano. Quiero que le des más importancia a tu hermano. Quiero que le des ese lugar. Y ese es el ejemplo de Cristo. Cristo en San Juan 13 dice la palabra, que después de cenar, tomó el manto, se lo puso en la cintura. Usted sabe, el manto, ese en la cintura significa servicio, Él se hizo siervo. Dice la palabra de Dios en Filipenses, que Él se anonadó, se humilló hasta lo sumo, haciéndose siervo y siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y este siervo obediente hasta la muerte se humilló y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Vean lo que es la verdadera humildad. Nuestro ejemplo, ¿quién es? Jesucristo. Y vean lo que es la verdadera humildad. Él vino, lavó los pies de sus discípulos, por ahí le salió un rebelde que no quería ser uno que quería ser invisible. Esos son los invisibles, ¿ve? Que no se meta conmigo, que no me llame, que no me llame, que no me llame. Y Cristo dijo, ven Pedro, te voy a lavar los pies. Y él le dijo, tú no me lavas los pies, Señor. Y el Señor le dijo, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Ya viendo las consecuencias, dijo, Señor, no solamente mis pies, sino mi cabeza, báñame. Y el Señor le dijo, no, vosotros ya estáis limpios. El que está limpio solamente necesita lavarse los pies. ¿Por qué estamos limpios? Porque San Juan 15 le había dicho, vosotros ya estáis limpios por la palabra que habéis oído. Cuando, hermano Bisbal, cuando oímos la palabra de Dios hace una obra de limpieza, de santificación en nuestras vidas, por el lavacro de la palabra. Pero viene, entonces, estamos hablando de esto y Cristo le dice, ya se deja lavar los pies Pedro, le lava los pies, y luego que se quita el manto de la cintura, se lo vuelve a poner encima, los vuelve a ver a los ojos y les dice, vosotros me llamáis Señor y Maestro, y dicen bien, porque lo soy. Me encantan estas palabras de Cristo. Él sabe quién es. Vosotros me llamáis Señor y Maestro, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado los pies de ustedes, ustedes tienen que hacer lo mismo, porque ejemplo os he dado. ¿Se dan cuenta?
el más grande vino a servir. Y Él nos da el ejemplo. Y nosotros somos dueños de las promesas. Para nosotros está prometido lo que el diablo nunca tendrá. Él quiso sentarse en el trono del Padre, quiso sentarse en el trono de Dios, allá en las alturas, y fue botado, fue lanzado del cielo, como un rayo. Y él quería sentarse, dice Tesalonicenses, que este espíritu del anticristo dice, que se va a encarnar en la persona del anticristo, dice, tanto que se sienta en el trono de Dios, en la casa de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ese trono de Dios le fue negado a él. Y sin embargo, para la novia está escrito, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno abriere, yo cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Se dan cuenta? Para la novia están los privilegios y las promesas que el diablo nunca tendrá, que el mundo nunca tendrá. Realmente somos dueños de una gloria en Cristo Jesús. Pero y Él nos da toda la gloria y nos da todo. Y ahora nos dice, y ahora quiero que prefieras a tu hermano. Quiero que sepas, ser humilde significa, quiero que sepas quién eres en Cristo. Y ahora que lo sabes, quiero que prefieras a tu hermano. Recuerden estas palabras. Porque ustedes van a ser probados como siervos y siervas del Señor. Estamos en un tiempo de examen en esta vida. Y vamos a ser probados. Y una de las pruebas más preciosas que puede ganar un creyente que quiere servir a Cristo es tener humildad. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Yo he escuchado cosas como esas. ¿Cómo va a ser que el pastor barra la iglesia? Yo tengo un Cristo que es el Rey del cielo, que lavó los pies de sus discípulos. Él nos dio ejemplo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que yo me sujete a lo que ese día cuando me dijo que me fuera a sentar allá? Y yo quiero sentarme allá. ¿Cómo va a ser que yo le haga caso a ese mujer que me... Porque ejemplo os he dado. Y usted se va a acordar de esas palabras. Y usted va a recordar y usted va a decir, como el ejemplo que pusimos ahora, en ejemplo de humildad vamos a mostrar a los demás qué clase de creyentes verdaderamente somos. Y ese es el mensaje de esta noche. La segunda característica del siervo fiel que está más cerca de la presencia del Señor es la humildad, que la unimos a la reverencia. Un siervo humilde y reverente, un siervo reverente y humilde, solamente le falta una característica de la que vamos a hablar la próxima semana.